Bien, gracias a Dios, una vez más les saludo en el amor del Señor, siendo aproximadamente 8:35 de la noche de este día lunes. Estamos aquí una vez más para poder manifestar el amor de Dios para lo que Él siempre está manifestando a toda la humanidad. Sé que en muchos hogares, en todo el planeta, algunos están sufriendo la muerte de sus familiares, de sus hijos, de sus padres, de sus tíos. Y sé que aquí en el Perú también hay mucha gente. Mis mayores condolencias a todos ellos. Pero a pesar de ello tenemos que seguir siempre despertando para poder valorar y llegar a sacar conclusiones. ¿Por qué es lo que estamos pasando? Hoy en este día quisiera traer un tema muy importante. Espero que tomes un tiempo y puedas escuchar este mensaje. O si lo vienes a ver de repente más tarde, puedas darte un tiempito. Quisiera hablar hoy día, el tema de hoy día se llama Quitando toda maldición de mi vida. Hoy voy a hablar sobre un tema muy importante, quitando toda maldición de mi vida. Y para ello vamos a ir rápidamente al libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10. La Biblia dice así en San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Repito el pasaje bíblico, está en San Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para dar vida y para que la tengan en abundancia. Satanás, a través de los tiempos, desde que la generación tomó parte en esta tierra, siempre Satanás ha tratado de dañar el plan de Dios. Y él, con su astucia, con su artimaña, siempre ha tratado de que el hombre desobedezca a Dios, poniendo delante siempre obstáculos. ¿Recuerda usted en el libro de Génesis, capítulo 1? Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén para que ellos tomaran gobierno, autoridad, para que enseñoreasen sobre todo lo que Dios había creado. Y Dios le dejó reglas, pautas, para que ellos puedan ir bien conduciéndose en ese lugar. Y Dios le dijo, de todo árbol que hay aquí podrás comer, pero hay un árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podrás comer. Porque el día que tú comas, le dijo, de cierto morirás. Satanás, en un momento dado, él también se presentó y tomó en esa oportunidad la vida de Eva. Y con Eva tuvieron un diálogo. Y en ese diálogo, Satanás, tomando por la vida de aquella serpiente, dijo, con que Dios ha dicho que no comeréis, pues yo digo, dice el diablo, de cierto que si tú comes de este fruto que Dios les ha prohibido, usted será como Dios. Usted será como Dios, conociendo entre el bien y el mal. Dijo verdades a medias. El hombre nunca puede ser como Dios. Pero lo que sí llegamos a entender, que es una verdad a medias, que dijo, no, se conocerá entre el bien y el mal. Eso sí llegó a entender Eva. Cuando ellos desobedecieron, la Biblia dice que en un momento Dios nuevamente vino a visitar, porque había una relación entre Dios y el hombre. Había una comunicación directa. Y es ahí donde Dios se pasea nuevamente por el huerto. Y dice Dios, nuevamente se presentó. Cuando ellos supieron que Dios se acercaba a su presencia para dialogar, ellos se escondieron, tuvieron miedo. Y ahí hay un diálogo. Dice, ¿dónde estás, Adán?
¿Y por qué no la llamó a Eva? ¿Por qué lo llamó a Adán? Porque Adán era la cabeza de ese hogar, era la cabeza de la familia. Y ahí hay un diálogo y dice Adán: Señor, tuve miedo y por eso me escondí. Y entonces Dios le dice a Adán: ¿qué pasó, Adán? ¿Qué hiciste? Señor, dijo, no. Hay el diálogo donde él expresa que desobedecieron las órdenes de él. Y Dios le dijo: pero yo te dije que no comieras eso. Y Adán dijo: Señor, la mujer que me diste, ella me engañó. Dios va y le reclama a Eva. Eva dice: Señor, la serpiente me engañó. Entonces vemos que en ese episodio, en esa parte de la tierra, sucedió algo muy mal que quebrantó, dividió nuestra relación con Dios. Ahí es donde Satanás introduce la palabra pecado en la vida del hombre. Porque Eva, los dos, Adán y Eva, dicen: Señor, es que nos vimos desnudos y tuvimos miedo. Pero antes de que ellos desobedezcan, también estaban desnudos. Pero ellos no consideraban el caminar así como algo malo. ¿Sabes por qué? Porque había la palabra inocencia en la vida de ellos. Ellos cultivaban la palabra inocencia. El mal para ellos no era conocido. Pero cuando desobedecen nuestros primeros padres, es ahí donde Satanás introduce la palabra mal o pecado o desobediencia. Y San Juan dice: el ladrón, refiriéndose a Satanás, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, la mayoría de nuestros problemas tienen sus raíces en maldiciones. Estas son originadas por los pecados de nuestros antepasados o por los nuestros. Repito, ¿cómo uno adquiere maldición en nuestras vidas? La mayoría de nuestros problemas tienen raíces en maldiciones. Temprano en antes hablaba con una persona determinada y le hablaba la importancia, cómo se adquiere el pecado. Y la Biblia lo habla, lo voy a dar con citas bíblicas. Voy a tratar de dar la mayor citas bíblicas. Aliste su papelito. Y yo quisiera que usted pueda corroborar con la Biblia. Y dice que la mayoría de nuestros problemas, de nuestros pecados, son raíces que son originados por maldiciones, originados por nuestros antepasados o por nuestras propias decisiones. Cuando una persona que no conoce a Cristo camina como quiere, anda como quiere, muchas de nuestras familias, cuando uno crece como niño, a veces crecemos en hogares diferentes. Cada hogar tiene una forma de vida. Hay hogares que se ganan la vida haciendo lo que se llama la brujería, otros practicando la hechicería, otros la adivinación, otros trabajan en la cartomancia, otros pueden tener sus bares, otros pueden tener su bodeguita, otros pueden ser personas que inconscientemente hay cosas que vamos dejando como legado y la maldición se va a ir transfiriendo de generación en generación. Hoy lo vamos a ver con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lo que estoy hablando tenga un mayor peso. Cuando una persona se aparta de Dios, pierde toda cobertura espiritual. Entonces, el pecado abre puertas para que el enemigo pueda entrar en la vida de nosotros. El pecado con facilidad entra porque uno no tiene una relación con Dios. Entonces, vamos al libro de Mateo 12, 43, 45. Rápidamente, Mateo 12. Si usted me está escuchando, busque una Biblia, un lapicero, Mateo 12.
Y vamos a tratar de corroborar cómo es esto. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. El 44 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. El 45 dice, entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Entonces, yo hablaba que cuando el hombre se separa, conociendo a Cristo o no conociendo a Cristo, en un momento dado uno se separa de Dios. Las maldiciones empiezan a tomar parte de nuestra vida. Siempre enseñé que toda persona, antes de entregar su corazón a Cristo, como mínimo tiene un demonio. Como mínimo. Porque aquí Mateo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Cuándo sale el espíritu inmundo del hombre? Cuando una persona acepta a Jesús, lo reconoce como su Señor y Salvador personal. Cuando esa persona se arrepiente y confiesa sus pecados, el demonio que lo gobernaba, sea uno, sea dos, sale de la vida de la persona. Y automáticamente Dios empieza a tomar posesión de esa vida. Ahora, le hago el ejemplo. Usted no sé si alguien ha leído la Biblia. La historia de la Biblia habla que Dios en un momento liberó a un varón, el Gadareno. Dice que salió una legión de demonios de la vida de ese hombre. Y la Biblia dice más abajo que los demonios, antes de salir de la vida de este varón, pidieron autoridad para entrar en la vida de unos cerdos, porque cerca de ellos se pastoreaba, había gente que criaba cerdos. Y la pérdida de aquellos cerdos, la Biblia habla, fueron como 2000. Entonces, ahí da a entender que cuando una persona está poseída por demonios, se manifiesta el demonio abiertamente, no puede tener uno, tiene más de uno. Pero la persona común o corriente, como mínimo, tiene un demonio. Y el día que nos convertimos a Cristo, por eso aquí dice bien clarito, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. O sea, cuando Dios te libera, te limpia, te reconoce como tu Señor, el espíritu malo sale de la persona. Pero aquí hay un problema. A veces la persona es alcanzada por la gracia de Dios. Dios nos perdona, Dios nos lava, nos limpia, nos purifica. Y el cristiano no tiene un seguimiento de seguir continuando la carrera. Empieza a ir a la casa de Dios alegre, gozoso, por lo que Dios lo ha perdonado. Muchos alcanzan la salvación a raíz de una sanidad, de un milagro, de una aflicción que Dios le dio una respuesta. Empiezan a seguirlo a Cristo. Pero en el proceso del peregrinaje, como el cristiano que fue alcanzado por la gracia de Dios toma poca importancia en la palabra de Dios, más se preocupa por el afán de esta tierra, y llega un momento que esa persona deja de ir a servir a Dios, ya no quiere congregar, empieza a entrar el desánimo, porque no ha habido en ese cristiano un verdadero interés de buscar a Dios. Y llega el momento que aquel cristiano ya no quiere congregar. Y poco a poco, quizás no vuelve a practicar lo que antes le gustó, pero poco a poco va retrocediendo. Y llega un momento que se enfría. Y ya no va a la casa de Dios, empieza a ir de vez en cuando. Y de repente dice, ya no voy. Y es ahí donde Satanás aprovecha. Y dice el versículo 44. No, el versículo 43. Y cuando el espíritu inmundo sale de aquel hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no halla. Entonces,
sale de esa persona, busca lugares y dice, y no haya. Entonces ese demonio que salió de esa persona arrepentida va a buscar lugar donde entrar, donde poseer una vida. Como no encuentra, dice, entonces dice el demonio. Los demonios, por si al caso, son inteligentes. Son seres muy inteligentes. Tanto es así que la Biblia le toma un ejemplo, como un león. Un león, para cazar una presa, antes de cazarla, la estudia, le da un seguimiento y siempre va a querer chapar a la más débil. Entonces, Satanás dice, si yo me han sacado de la vida de esta persona, va y busca dónde, y como no encuentra, dice, volveré a mi casa. Así dice la Biblia, volveré a mi casa de donde salí, o sea, de donde lo desalojaron. Y cuando viene, dice, ¿qué sucede? Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. O sea, cuando Dios toma parte el ser humano toma de un nuevo nacimiento, Dios la barre, la limpia, la adorna, le pone ahí en esa vida ese camino para que Él le sirva, para que Él pueda hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero como el cristiano no tomó interés y se desanimó, empezó, como dije, a retroceder. Y dice y el 45 dice, entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Entonces, ese cristiano que no se preocupó en equiparse espiritualmente, en estudiar la Biblia, en poder enraizarse en las cosas de Dios, el demonio ve que viene ese cristiano, está desocupado. Viene un demonio acompañado con 7 espíritus, 7 demonios más. Él va a pedir ayuda para poder entrar en la vida de esa persona de donde salió. Entonces, ¿y cómo entra? Entonces, Satanás, esos 7 espíritus malos van a usar la astucia. ¿Qué tipo de astucia? Son muchas. Lo primero que voy a hacer es esto. Si yo fui un cristiano que antes de convertirme a Cristo fui mujeriego, me gustaban mucho las mujeres, y antes de conocer a Cristo era un hombre mujeriego, que aún teniendo mi esposa quizás le sacaba la vuelta, me daba mis escapaditas. Y cuando tú te conviertes a Cristo, Dios te libera de eso, te perdona. Pero como tú no has persistido, no te has preparado para echar raíz en el conocimiento de la palabra, entonces dice, ese cristiano llega a ser un cristiano ya, como dije, de boca, de palabra. Los demonios vienen, y viene ese demonio que salió de esa vida reforzado. Y dice, ¿y cómo entra? Empieza a ponerte nuevamente pensamientos malos. Y de repente en el camino, en el proyecto, en el proceso de tu peregrinaje, tú vas a tu trabajo, vas a hacer deporte, te encuentras con el compadre, con el amigo, y de repente te encuentras con aquella persona que siempre te gustó pecar de vez en cuando. Y Satanás te mete al toque, te abre el apetito. Dice que el pecado entra por los ojos y la ves nuevamente al fulano o a la fulana. Y ahí, como está uno espiritualmente, está abajo, no está congregando, te vienen los pensamientos a la mente nuevamente de querer pecar, de proponerle. Y como tú no estás espiritualmente bien reforzado, le haces caso a esos pensamientos. Y esos pensamientos, ¿quién te lo pone? Te lo pone el diablo. Esos demonios que te están rodeando te ponen esas ideas. Entonces, para que tú nuevamente vuelvas a pecar, el momento que tú llegas nuevamente a pecar, te vas y te acuestas con esa persona, sea hombre o sea mujer. O no solamente puede ser en el pecado de pecar con una mujer o con un hombre, puede ser en el propósito de una borrachera. El amigo te dice, vamos a mi cumpleaños. Y empiezas a tomar y regresas, como no tenías fuerza. Además, el amigo es experto, lo usa Satanás y le dice, aquí no está tu pastor, nadie te está viendo, ningún hermano te está viendo. Y tú cedes porque espiritualmente estás débil.
ahí Satanás vuelta entra a tu corazón. Pero ya no entra un demonio. La Biblia dice que entran 7 espíritus peores que lo que habían antes. Entonces, y el postrer estado, dice, 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando esos enemigos te toman posesión en tu vida, tu estado viene a ser peor. Lo que antes de vez en cuando de repente te gustaba una cervecita, o de vez en cuando te gustaba sacarle la vuelta a tu esposa o a tu esposo, se vuelve más adicto en ti ese apetito de pecar. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Hay personas que yo he conversado con personas que me dicen, Hildebrando, me pasa esto, me confían ciertas áreas. Yo le digo, tú tienes que luchar, estás bajando tu área espiritual. O hay personas que me han dicho, yo he sido cristiano, pero he retrocedido. Ahora no puedo. ¿Y qué es lo que te gusta? Le digo, de esta vida. Unos me han dicho, me gustan mucho las mujeres. Otros, no, a mí me gusta mucho la cervecita. Siempre fin de semana tengo que estar con los amigos, la cervecita. Entonces, ahí vemos que Dios ha salido de ti, ya no tienes cobertura. Los demonios te empiezan a profundizar más en el mal hasta esclavizarte. A tal punto que llega momentos que el ser humano pierde la moral. Y dice más abajito. Y el primer, así dice, así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, cuando el ser humano, caminando en Cristo, rechaza la gracia de Dios, le toma en poco y ya no quiere servir a Dios, el postrer estado de esa persona se viene a encadenar más en el campo espiritual. Y dice, así acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué la maldad hoy se mueve a este tipo de niveles? Porque el hombre le da la espalda. Muchas de aquellas personas que hoy están en el alcoholismo, en la drogadización y en cosas, en la prostitución, han sido cristianos. En un momento renegaron contra Dios y se volvieron atrás. Satanás los ha tomado. Ahora cuando tú les predicas, ellos no quieren oír. O si quieren oír, te escuchan, pero no pueden ellos volver a arrepentirse, porque hay demonios que están sujetando esa alma para que no se vuelva nuevamente a Cristo. Ahora, dice, la desobediencia a Dios trae como resultado la esclavitud y opresión en la vida del hombre. Cuando uno desobedece a Dios, trae opresión. Tú por más que quieras liberarte de ese tipo de vida, no puedes, porque hay demonios que toman lugar en tu vida. Ahora, ¿dónde se encuentra eso? De repente, hermano Hildebrando, me está diciendo usted, no, a ver, dime, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Está en el libro de San Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, toma opresión, se vuelve un esclavo del pecado, por más que quiera. Y lo dice San Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Nosotros aquí en la historia del Perú, antes de que el Perú sea libertado por don José de San Martín, hemos tenido muchas personas han sido esclavas, gente que tenía mucho dinero compraba vidas como para esclavos, para que trabajen para ellos, y los trataban muy mal. Eso sucedió en el siglo XIX. El hombre que Dios usó para traer libertad a los esclavos en el Perú fue Ramón Castilla. Ramón Castilla los liberó en el año 1845. En el año 1845, hubo una ley que todo hombre que era tomado como esclavo sea libre. Y esa persona que Dios lo usó fue Ramón Castilla. A pesar que el hombre fue libertado de la opresión de la esclavitud,
Hoy la humanidad sigue siendo esclavo del pecado. Hay gente que está por años esclavizada en la droga. Hay gente que está por años esclavizada en la prostitución. Hay gente que está esclavizada en la mentira. Hay gente que si no miente, no se llama tal. Porque la mentira para ellos es algo normal. Y hay gente que está esclavizada en la brujería, en la hechicería. Ellos piensan que es normal. Yo conocí personas en estos 18, 20 años que me decían: Hildebrando, mi único negocio es vender cerveza. Y yo no puedo dejar porque la cerveza da buenas ganancias. La gente consume muy bien, más que poner una bodega. Gente me dijo: yo no vendo cerveza, pero sí tengo mi tablero de vender galletitas, pero también vendo cigarros. Pero el cigarro sale más que otra cosa y es la que me da más entradita. Y por eso, hermano Hildebrando, no puedo. ¿Qué hago? Entonces yo le dije que tenía que tomar decisiones. Porque la Biblia dice, ¿no?, que no podemos amar a dos señores. Y aquí dice la Biblia que si la persona que ha vuelto atrás y desobedece a Dios se hace esclavo del pecado. Ahora, Isaías 48:2 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Por qué crees que esa gente no tiene paz? Cuando la persona está esclavizada por el pecado, no tiene paz. No tiene paz. Camina de un lugar a otro, buscando cómo satisfacer su necesidad, su apetito que él lo ha tomado, lo ha oprimido. Yo conozco gente aquí en Lima que dice muchas veces: es que me canso de mi esposa, es que me canso de mi esposo, me doy mi escapadita. Porque en el transcurso de la vida uno conoce cristianos y no cristianos. Entonces, están esclavos del pecado y ellos no tienen paz, porque Satanás no produce paz. Yo les leí en San Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero de esas tres cosas, lo que le encanta más es matar. Es que el hombre se quite la vida en ese mundo de aflicción, para que esa vida que muera encadenada en ese tipo de vida, automáticamente es un alma que le pertenece a él. Ahora, una vida pecaminosa no puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Una vida que vive oprimida en el pecado no puede disfrutar de las cosas de Dios. A veces tú le hablas de Dios, lo ve aburrido. Como que dice: qué aburrido es ser cristiano. Porque hay un mundo espiritual que lo está encadenando. Hay demonios que lo están oprimiendo. Por eso no puede él entender el propósito de Dios. Las maldiciones le siguen. Y él va, como decía mi pastor, pateando latas y latones. Él cada día va más hundiéndose en el pecado. Tanto es así que las personas se quitan la vida. ¿Por qué crees que hay suicidios? ¿Por qué crees que la vida hay gente que envenena a sus hijos y se matan ellos mismos? Porque no tienen paz. Se sienten acorralados en sus problemas. Ahora, dice Deuteronomio 28:45. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio? Está entre los Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En Deuteronomio habla la Biblia y dice así. Deuteronomio 28:45 dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te demandó. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, las maldiciones nos siguen, nos alcanzan.
Satanás aprovecha que el hombre no tiene protección de Dios y es ahí donde lleva la vida a sucumbirlo, a profundizarlo en el pecado. Y ahí es donde Satanás hace del ser humano como a él mejor le parezca. Y la Biblia dice en Deuteronomio, porque hemos dejado la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La ley de Dios está plasmada en la Biblia, la palabra de Dios. Y dice la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro llamado Biblia no lo escribió un charlatán, no lo escribió un adivino, no lo escribió un erudito porque se le ocurrió, no. Fueron hombres que Dios los llamó para poder ayudar a la humanidad a enderezar sus pasos, para corregir lo que no está correcto. Pero aquí vemos, dice, porque dejaron la ley de Dios, olvidaron sus mandamientos y sus estatutos que Él nos demandó. Dime, ahora ¿cómo está la humanidad? Yo les hablaba en uno de los segundos mensajes, donde hay países que la homosexualidad, el lesbianismo y todo tipo de maldad se mueve como cualquier cosa. Se hace lo que mejor le parezca, ¿no? Y vemos cómo la maldad ha escalado, cómo la maldición está de generación en generación. Ahorita en la actualidad hay 5 países, quizás de repente ha aumentado uno más, pero hice un seguimiento donde hay 5 países que van más allá de la moral, que eso ya están rompiendo más allá el esquema, donde el ser humano puede casarse con su perrito, puede casarse con una oveja o puede tener intimidad hasta con los caballos. Y usted dirá, hermano Hildebrando, ¿qué? ¿Eso es? Sí, mi hermano, sí, mi hermana, sí, mi amigo. Voy a mencionar parte de esos países que han aprobado ese tipo de leyes. Son 5 países donde el ser humano puede casarse con el animal. ¿Y por qué viene esa mentalidad así? Porque el hombre ha dejado la ley de Dios, ha dejado sus mandamientos. Uno de esos países es Canadá. Tiene esas leyes aprobadas. Es Canadá, Estados Unidos, Dinamarca y España. Estos países han aprobado este tipo de leyes donde el ser humano prefiere casarse con un animal y no quiere obedecer los principios. Ahora, los hombres de esta tierra, ahora casi en toda la faz de la tierra, no quieren casarse. ¿Qué dicen, no? Hacen un matrimonio de contrato. Si no me va bien, me separo. Y aún lo hacen con bienes separados. ¿Por qué? Porque hay un egoísmo. La gente a veces no quiere compartir lo que tiene. Y simplemente dice, o quiere probar suerte. Si esta mujer me trata bien o no me trata bien este hombre, me separo. Pero en estos 5 países, las leyes están de cabeza. Donde prefieren darle matrimonio y lo hacen a mucha pompa. Y mayormente la gente de la alta curnia, la gente que tiene mucho más poder económico, ellos andan así porque no tienen paz. Y ahora han adoptado leyes que pueden casarse con el animalito. Es triste. Por eso es que está la maldad así en la tierra. Porque nosotros los seres humanos hemos dejado la ley de Dios. Hemos dejado de buscar a Dios. Más paramos, como dice, en cosas que no edifican. Estamos en lugares donde no hay, como dice, algo que edifique a tu vida. Ahora, lo voy a leer nuevamente. Deuteronomio 28:45. Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios
para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te demandó. Así que mi amigo, mi hermano, por más que tú quieras dejar el mal camino, no podrás. Al menos que vengas a Jesús, al menos que acudas a la cruz de Cristo, Él sí te puede libertar. Pecados que producen maldiciones en la vida del hombre. ¿Cuáles son los pecados que producen maldición y que se transfieren, no? Lo voy a tratar de poner citas bíblicas. Pecados que son muchas veces transferibles de generación en generación y se lo practican muy abiertamente. Ahora ya los letreros hasta en la televisión salen. Uno de la base, el meollo donde se agarra es el ocultismo. Y el ocultismo tiene sus ramas. Está la hechicería, la brujería, la ouija, la cartomancia, la quiromancia, el espiritismo, el horóscopo, los amuletos. Hay gente que vive de eso. A veces cuando uno va por la calle, te dicen, te leo las manos, te saco la suerte, te leo tu suerte. Y todos estos males hoy se practican abiertamente en la tierra, porque hemos dejado de amar a Dios, hemos dejado de leer la Biblia. Otras maldiciones, otras cosas que también producen maldición es participar en juegos de azar. Hay gente cuando tenemos necesidad dice voy a comprar la tinca, voy a ir, voy a acudir, quizás me saco. ¿Por qué tú quieres ganarte esto? Porque hay una ambición en ti de salir de la pobreza mediante un juego de azar. Ahora, ¿qué más produce maldición? Las drogas. Hay gente que dice, no, soy pobre, mejor voy a dedicarme a vender droga. Y sin que te des cuenta estás trayendo maldición para tus hijos, para tus sobrinos, para la familia de la cuadra, para los amigos. Y la droga sí está esclavizando al ser humano. Y es un método de trabajo para muchas personas. Ahora, la idolatría. Ese es otro mal que esclaviza y nos aleja de Dios, la idolatría. No solamente son la gente que adora a ídolos. Hay cristianos o hay personas que aman más a su esposo que a Dios. Aman más a sus hijos que a Dios. Le ponen en primer lugar a su trabajo más que a Dios. Ahora, otros pecados que traen maldición son los pecados sexuales. Dentro de los pecados sexuales están el lesbianismo, la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, la prostitución, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pecados que hoy se ven y se venden como cualquier cosa. Recuerdo en una de estas oportunidades, usted, hermano Hildebrando, ¿cómo sabe? ¿Usted está metido por ahí? No. Hace unos tiempos hice unos trabajos fuera de San Juan, muy lejito de acá. Yo regresaba de trabajar y por tratar de tomar otro carro para cruzar y ir rápido, me voy por una calle, que era una avenida principal. Y de repente, un joven me dice, señor, tome me da un afiche. Y en eso que me está dando el afiche, veo que se acerca una señorita. Con poca ropa, muy elegante la señorita. Y me dijo así, joven, por tanto de dinero, tú te puedes acostar hasta con 3 mujeres. Puedes con esa cantidad, si quieres aumentar más, te acuestas con 5. Por tanto, no era harto el dinero. Me habló de una proporción de 30 soles y de 50 soles en una plena avenida. Entonces mi cuerpo se erizó, me asusté y le dije a esa persona, yo soy cristiano, así que por favor, me voy. Yo pensé que me iba a ofrecer otra cosa. Entonces vemos que hoy la maldad es mucha. Por eso está el mundo sufriendo así, porque hemos olvidado la ley de Dios. Hemos dejado de buscar a Dios. Ahora, la rebeldía es
pecado que destruye la vida del hombre. ¿Por qué los hogares, los hijos se rebelan contra los padres? Porque venimos de una generación rebelde, que caminamos de espaldas a Dios. Y dentro de la rebeldía, a veces hay donde los hijos ya no amamos a los padres, nos faltamos el respeto entre nosotros. ¿Y cómo se pierde ese valor en la familia? Cuando el papá, los hijos empiezan a crecer y de repente celebran el cumpleaños y dicen, lo ponen al hijo ahí, a la hija, y empiezan a tomar juntos con ellos la cervecita, tragos van, tragos vienen, está el amigo, el compadre, y sin que te des cuenta, uno mismo va incrementando la maldad y ahí empieza a romperse el respeto. Ahora, ¿qué dice el libro de Romanos 13:2? Entonces, si nosotros queremos que Dios nos liberte, en el libro de Romanos 13:2 dice, de modo quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Cuando nosotros vemos en todos los países hay leyes. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Todos los que trabajan manejando un auto tienen leyes. La ley del transporte, ¿no? Cómo debe conducirte. Y cuando tú quebrantas uno, eres sancionado. Entonces, cuando el hombre quebranta los mandamientos de Dios, también tiene sanciones. Y por eso es que viene a veces el pecado, enfermedades, tomas como parte el SIDA, vienen cánceres, vienen úlceras por las maldiciones del pecado. Ahora, dice, pero hermano, yo no practico nada de eso. Pero muchas veces puede haber ira en tu corazón, aún siendo cristiano. A veces, aún los cristianos y los no cristianos, seguimos abrazando el chisme. A veces todavía hay violencia. Nos resistimos a la palabra de Dios. Y esas son maldiciones que deben romperse en la vida de cada persona que se rinde a Cristo. Conclusiones. ¿Cómo ser libre de toda maldición? Porque tú, hermano Hildebrando, me está diciendo que el pecado es originado por algo y eso se va a... Pero ¿cómo me puedo hacer libre? Ahora vamos a la Biblia. Él dice, ¿cómo yo puedo ser libre? Según San Juan, Primera de Juan 1:9 dice así. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Efesios 4:25 al 29 nos habla que debemos renunciar a todo acto pecaminoso. Debemos orar siempre renunciando a todo acto pecaminoso. Reconocer y someternos al liderazgo de la palabra de Dios. Permitir que la unción del Espíritu Santo repose en la vida de nosotros. En uno de los mensajes que yo les enseñé, yo les dije que el cristiano debe buscar la llenura del Espíritu Santo, debe buscar la unción del Espíritu Santo, porque yo les enseñé que el Espíritu Santo nos ayuda a orar en nuestras debilidades. ¿Recuerdan ustedes que yo les enseñé eso? Ahora, dice, cada día, San Juan, voy a leer San Juan 16:13. San Juan 16:13. Vamos a ver lo que nos dice ahí el Señor, porque debemos renunciar a toda maldad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. El Espíritu Santo debe ser parte de nosotros. Cuando Él partió de esta tierra, dijo, yo no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Paracleto, es el
ayudador, el que nos ayuda a renunciar en nuestras debilidades, el que nos va a enseñar cómo orar, cómo clamar. Entonces, las iglesias donde hay cristianos debemos buscar la unción del Espíritu Santo, debemos buscar esa llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Ahora, si la iglesia no cultiva eso, por eso yo le digo, hermano, lean la Biblia. No se dejen llevar por lo que yo solamente estoy hablando. Usted corrobore con la Biblia si es verdad lo que le estoy enseñando. Ahora, dice San Juan 8:36. Esta es una buena noticia. San Juan 8:36 dice: ¿cómo ser libre de toda maldición? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir eso? Si una vida es rendida a los pies de Cristo y es sincera delante de Dios, Dios nos va a libertar. Isaías 61 habla que hay vidas que están encadenadas, son cristianos y a veces están encadenadas en sus recuerdos. No pueden perdonar a aquella persona que les hizo mal. Como dice que hay un refrán o un dicho que usa el ser humano: te masco pero no te paso. A veces entre familias vivimos cerca, pero no nos hablamos pero de boca para afuera. O estamos en la casa de Dios, nos saludamos entre hermanos o entre amistades, pero hay cosas que en un momento quizás nos hemos peleado y no nos perdonamos. Y la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está en San Juan 8:36. Yo le digo, amigo, hermana, que quizás vas a escuchar este video. Quizás tu pastor te trató mal. Quizás el hermano te trató mal, tu tío. Para que tú puedas ser libre, tienes que venir a Cristo, tienes que confesar. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice, entonces, cuando uno se viene a Cristo, Dios nos da libertad. A través de Jesucristo podemos ser libres de toda maldición. ¿Por qué crees que a veces hay gente que generación tras generación viven, como dije, arrastrando maldiciones? Porque no han conocido la verdad, porque no se han vuelto a la ley de Dios. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha. Yo quiero orar contigo. Yo quiero que tú ores conmigo y repite conmigo esta oración. Porque la maldad es mucha en la tierra. Necesitamos romper maldiciones. Repite conmigo esta oración. Para que las maldiciones no nos alcancen. Nuestros hijos no persigan el mismo mal que nos alcanzaba a nosotros. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo sé que tú conoces mi vida. Mi vida no te es oculta delante de ti. Hoy yo me humillo para pedirte, Señor, que tú sanes mi corazón. Tú puedas liberar mi alma de toda maldición que me tiene oprimida. Tú conoces, Señor, los pecados que yo he practicado. Señor, yo renuncio. Ahí menciona los pecados que tú has practicado. Tú, delante de Dios, confiesa con tu boca. Dice el libro de Proverbios. Dice que si confesares con tu boca. Y dice, no solamente es confesar, sino que tenemos que apartarnos del mal. Dile ahí, Señor, yo confieso que he practicado tal cosa. Yo me arrepiento de todas aquellas cosas que he practicado. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que me liberes. Libérame de toda maldición, de todo resentimiento, de toda práctica diabólica que yo lo practiqué antes de haberte conocido. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Perdóname y lávame con tu sangre poderosa. Y permite, Señor, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado, me pueda lavar, me pueda limpiar
y me pueda regenerar para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bien, gracias a Dios. Espero que este tema que hoy día hemos traído sobre quitando toda maldición de mi vida pueda ser de gran bendición para ti. Recuerda, la Biblia dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que mi hermano, Dios me lo bendiga ricamente y esperemos pronto estar nuevamente por este medio. Amén.